Buenos, buenos días a todos los hermanos, los que estáis por aquí y también a los que estáis por casas. Bueno, esta mañana, cuando dio una nota a nuestro hermano Miche, estaba pensando, tenemos que estar todos preparados. Cuando un predicador falla, ¿qué haremos? Bien, todos debemos estar preparados. Como también hemos echado en falta a la familia Montoliu, que estando aquí cuando canta todo el mundo se oye. Y hoy pues realmente hemos aprendido una lección que tenemos que aprender a cantar mejor, con más voz. Bueno, no tengo ningún problema porque tengo chuleta. Por eso es bueno. Gracias a Dios tenemos chuleta. Hemos tratado, según Corintios, dos capítulos, capítulo 8 y 9, sobre las ofrendas. Y podemos meditar en ello. ¿Y por qué Pablo, en medio de su defensa, de su ministerio, ha puesto estos dos capítulos? Y el capítulo 10 aparentemente es algo aparte, no tiene nada que ver con la ofrenda. Y empieza Pablo pues rogando. Y está pues defendiendo su ministerio, su apostolado. Como dice Pablo, ¿no? En capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, aquí tiene un contexto histórico de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, pues empezó con los judíos, era judía, y estaba formada por judíos que no rompieron de la noche a la mañana con el judaísmo. Las personas no son máquinas, no tienen un interruptor de encender y apagar. O sea, de noche a mañana no puede haber un cambio así que ya no conoces el día siguiente, ¿no? Entonces los cambios llevan tiempo. Si una persona ha oído decir desde que nació de comer cerdo es un pecado, por mucho que se arrepiente de sus pecados e invoque el nombre de Jesús, seguirá pensando durante un tiempo, mucho tiempo, quizás el resto de su vida, que no puede comer carne de cerdo, o que el sábado es el día de reposo y no puede hacer la comida ni encender fuego en su casa. Quiero decir, la tradición a veces mata. ¿Por qué se entretiene el Espíritu Santo en mover a Pablo a escribir Romanos 14? Ahí se trata de recibir a los débiles de la fe, ¿no? Ahí pues cuenta de comer o no comer, es que todo el mundo tiene opinión. Algunos piensan que puede comer legumbres y otros piensan que solamente puede comer de alguna cosa. Y para algunos que son muy atrevidos dicen, bueno, se puede comer de todo. O hacer diferencia entre día y juzgar iguales todos los días. Porque igual que existe la inercia en el mundo físico de las cosas, también existe en el mundo de las ideas, los pensamientos y las convicciones. En este contexto tenemos al apóstol Pablo predicando entre los gentiles. No el régimen antiguo de la letra, según dice. O sea, la Torá, con todas sus prohibiciones y preceptos detallados, hasta el más mínimo detalle, sino según el régimen nuevo del Espíritu. En el capítulo 4
había tratado Pablo de este tema. Bueno, hay un versículo famoso que todo el mundo sabe. La letra mata y el espíritu vivifica. Aunque el contexto ya sabemos que está hablando de la ley de Moisés, cuando a lo que es la letra. Bueno, pero mientras él edifica, por un lado, Pablo, él predicó el Evangelio, ya sabemos el testimonio, y cuando se fue Pablo, y la iglesia en Corinto escuchó a otras voces. Hay otros por detrás, no cubiertamente, sino escondidamente, ¿no? Cuando el apóstol no está presente, siembra dudas, no solamente del Evangelio, sino de su apostolado, claro, de su ministerio. Al fin y al cabo, los otros apóstoles habían sido compañeros de Cristo durante su ministerio. ¿De quién estamos hablando? Había apóstoles, 12 apóstoles, ¿no? Antes que el Pablo. Bueno, pero Pablo, ¿quién le ha dicho que fuera apóstol? Aquellos apóstoles estuvieron presentes cuando el Señor Jesús estaba en la tierra. ¿A Pablo quién le ha puesto como apóstol? ¿Pedro, Jacobo, Juan? ¿Alguno de ellos puso la mano sobre su cabeza? Pues ninguno. No, dice apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así lo dice en Gálatas 1:1. El pasaje de hoy empieza con un ruego. ¿Qué es lo que ruega y por medio de qué cosa ruega Pablo? Bueno, aquí nos dice, ¿no? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquí osadía, como estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Eso es un ruego. Él no quería tener que recurrir a esa osadía, pero si le obligan, si no le dan otra alternativa, está dispuesto a hacerlo. Pero no quisiera. A pesar de su autoridad, el apóstol preferiría que los corintios cambiese de actitud y no fuese necesario actuar con rigor, no hiciera falta arremangarse y coger el toro por los cuernos. ¿Qué invoca a la hora de rogar? Dice la mansedumbre y la ternura de Cristo. Aquí vemos los atributos de nuestro amado Señor. Mansedumbre y la ternura de Cristo. El apóstol tiene que defender su ministerio, pero no lo hace con armas carnales, sino el poder del Espíritu Santo. Remite a los corintios no a la vara ni a miedo, sino al carácter Cristo, manso y tierno. Como dice también en 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodrina que cuida con ternura a sus propios hijos. Bueno, hablando de ternura, yo pienso que los padres tienen experiencia cuando coge primera vez a su bebé, sobre todo la primera vez. Bueno, yo puedo decir esto de la experiencia, ¿no? Cuando ves a aquel bebé recién nacido, dices, ¿cómo lo cojo? Bueno, aunque después de unos meses ya agarras aquí y lo tiras así, ¿no? Pero
primer momento, esa ternura, esa mansedumbre que tienes. Bueno, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los mansos, los que no hacen valer sus derechos por la fuerza, sino que esperan en Dios, sabiendo que algún día heredarán la tierra. Ese apóstol que tiene autoridad de parte de Dios se dirige a los corintios invocando la mansedumbre de Cristo. Defiende su ministerio, pero no lo hace por razones equivocadas, como podría ser el amor propio, o orgullo, o autoridad cuestionada. Ni tampoco lo hace de una forma equivocada, con amenazas, con ira. Lo hace porque hay falsos maestros acechando, y Él quiere que los santos estén firmes, perfectos y completos. Y lo hace apelando a las conciencias, a los corazones, en lugar de apelar al miedo por el castigo. Bueno, hermanos, quizás podemos decir, esto solamente quizás puede aplicar los ancianos o los pastores o misioneros, ¿no? Bueno, seguramente, primeramente tienen que aplicar ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos defender nuestro derecho equivocándonos, llevando al contrario a lo que es la palabra de Dios, porque tenemos nuestro orgullo? Bueno, cuando vino Juan el Bautista predicando, los fariseos no le recibieron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Más los fariseos, dice, y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué interés defendemos nuestro ministerio? Pues si hacemos un paralelismo, cuando el Señor Jesús llamó desde el cielo a Saulo y le encomendó llevar el Evangelio a los gentiles, si alguno se oponía y no recibió el ministerio de Pablo, estaba desechando los designios de Dios para edificando de la iglesia. Esa es la cuestión. Pablo no era más que un instrumento escogido por Dios. Al desechar a Pablo, estaban desechando la voluntad de Dios. Dice el apóstol que no militaba según la carne. Lo que estaba en juego no era la legalidad del sistema judío, sino el llamamiento celestial. Si el apóstol se quisiera gloriar en la carne, bien podría. Pablo también había dicho, ¿no? ¿Cómo era yo antes? Pero esa no es la cuestión. Sabemos que Pablo hizo caso al llamamiento de Jesús. Su llamamiento es celestial. Para él el combate es espiritual, no carnal. Las armas han de ser espirituales. En ese pasaje que leemos hoy, 2 Corintios capítulo 10, hay una palabra que se repite que nos da a entender que es una lucha para un ministro de Cristo. Tiene una lucha, tiene un combate. Está en el servicio militar. ¿Con qué arma utilizamos? ¿Con el poder del Espíritu o con nuestra arma que es carnal? Nuestra lucha, tanto el deseo de cumplir la voluntad de Dios como la arma que utilizamos, como Pablo aquí, cuando ruega con la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero cuando tiene que defender la voluntad de Dios,
y utiliza el poder del Espíritu. Dice que quería derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Según la Academia Española, que nuestro hermano también es muy estudioso, porque por eso es profesor. Yo por ser del origen chino, pues también a mí me gusta utilizar el diccionario. Dice argumento es razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer lo que se afirma o se niega. En los principios de la Iglesia se levantaron muchos argumentos contra la verdad del Evangelio y hubo mucha altivez, mucha soberbia en aquellos que eran contenciosos disputadores. Algunos de ellos eran judaizantes. En este contexto de 2 Corintios, sobre todo los judaizantes, que es la mayor parte, ellos querían hacer volver a los gentiles a la servidumbre de la ley. Decían que además de la fe en Cristo, habían de guardar la ley. Otros eran de corrientes basadas en la filosofía, las religiones orientales, por ejemplo, los gnósticos. Todavía hoy hay algunos que pretenden ser los gnósticos del siglo XXI. Ese era y es el combate hoy en día. Si vas por la calle y le preguntas a la gente acerca de Jesús de Nazaret, cada uno te dará su opinión. Y todos se creen sabios y capacitados para opinar, para discutir, incluso para contradecir la Biblia. Hay mucho sabio en su propia opinión. Ahora lo que el apóstol quería no era demostrar que él era más listo que los otros, sino, dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No a obedecer, someterse al apóstol, sino a Cristo. Llevar a los que se oponen a la verdad con razonamientos más o menos peregrinos o infundados, a darse cuenta que el Evangelio es la verdad de Dios y no hay más que un Evangelio y una verdad. Que en las cosas de Dios no vale eso de cada uno se haga un traje a su medida. Volveremos a hablar de la medida más adelante, es una palabra que también sale en este capítulo. El apóstol cuenta con la obediencia de los corintios. Su pensamiento es para edificación, no la destrucción. No es cuestión de ser optimista, pero de confiar en que el Señor, que vela por su iglesia y por los suyos, es poderoso para cumplir su propósito en medio de los santos. Aquí añado un poco lo que es algo personal. Cuando queremos defender nuestro ministerio, ¿con qué intención queremos hacer? ¿Con qué actitud queremos hacer? Eso también va a sacar la luz lo que es el fruto. Por ejemplo, yo quiero defender mi apostolado para que todo el mundo me respete, es una cosa. Pero si estoy defendiendo por la verdad de Cristo y mi intención no es nada más que edificar, no busco la destrucción. Para destruir hay una forma muy fácil. Ya sabemos cómo, ¿no? Destruir algo, pues si tienen un fusil, si tienen un martillo, bueno, eso es fácil. Pero para edificar, defendiendo la verdad de Dios, hace falta esa mansedumbre de Cristo, esa ternura de Cristo, ese poder del Espíritu Santo. Este pasaje es un toque de atención
para cuando queremos llamar la atención a un hermano también. ¿Qué es lo que quiero yo conseguir al llamar la atención? Es una aplicación a nivel personal de cada uno, no un apóstol o un pastor de la iglesia. Podemos aplicarlo en eso, ¿no? ¿Busco el bien del hermano o solo quiero machacarle y desahogarme? ¿Cuál es tu corazón? Como ha dicho Chema, esta carta es una carta de corazón a corazón, de un corazón de Pablo para edificar, no para destruir. El Señor tuvo que llamar atención a varias iglesias, pero antes de enumerar las cosas que tenía contra ellas, se entretuvo en enumerar todas las cosas positivas que habían hallado en ellas, salvo en la Odisea, que no halló nada positivo. Con todo, su mensaje fue un llamamiento al arrepentimiento. Ese es corazón del apóstol Pablo. El apóstol esperaba que los corintios reaccionaran correctamente a su carta, que fueran obedientes. Así de común puedo ellos, la iglesia local con autoridad, y él como apóstol universal y autoridad, podrían castigar toda desobediencia que se opusiera al verdadero conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo y no en la de Moisés. Es curioso en esta carta de 2 Corintios, ¿no? Hace esa diferencia. Su autoridad apostólica no pasa por encima de la autoridad de la iglesia local. El apóstol escribía cartas enérgicas. Algunos pensaban, bueno, sí, sus cartas son fuertes, pero luego en presencia no se sabe imponer. Cuando leemos este pasaje y sabemos, Pablo a veces está repitiendo, usando palabras que han dicho aquellos apóstoles, supuestos apóstoles, incluso les llaman superapóstoles. El apóstol no estaba haciéndose el bravucón. ¿Qué es bravucón? A ver si alguno que sabe bravucón que me puede explicar. Una clase de castellano. Vale, yo he buscado, A ver, menos mal en este borrador que ha preparado nuestro hermano solamente he encontrado 3 palabras nuevas. Si no toda mañana con 2 horas buscar un diccionario, no encontraré. Dice bravucón que presume de valiente sin serlo. Bueno, hemos aprendido también una nueva palabra esta mañana. No estaba fingiendo, estaba dispuesto a actuar con osadía si hiciese falta, pero esperaba que no fuera necesario. Prefería que los corintios fueran obedientes. A veces digo, más que obedientes, es ser listos, ser sabios, volver a considerar de lo que había escuchado, no ser tan fácil y inmaduros de ser llevados por otras palabras de otros hombres y tener un discernimiento correcto del mensaje de Dios y el mensajero de Dios. No ser llevado tan fácilmente por cualquier viento. Bueno, Pablo dice, es importante, nos enseña, es importante lo que decimos y lo que hacemos, que sea una misma cosa. Por eso yo digo, pero no hago, entonces eso es un mal testimonio, hará tropezar a muchos. Necesito la ayuda del Señor para eso. Hablar es muy fácil, pero luego hay que hacer. No es lo mismo predicar que dar trigo, dice el refrán.
Pablo no era una persona así. Pablo quiere hacer entender a los corintios, tal como hablo, voy a actuar. En versículo 12 habla de algunos que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismo por sí mismos. Se repite 3 veces la expresión sí mismos. Espero que entendamos bien el versículo. Se alaban a ellos mismos, se miden en relación a ellos mismos. Claro, si yo soy la medida de las cosas y me mido a mí mismo, entonces el resultado es que yo soy perfecto. Es normal si yo me tomo con la medida de las cosas. Esa es la filosofía del mundo. El hombre es la medida de todas las cosas. Y como cada hombre es distinto del otro, cada uno mide las cosas con una vara diferente y todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas. ¿Te suena esto? ¿Tú haz lo que quieras con tal que no hagas daño a nadie? No, hemos escuchado, ¿no? Suena bonito. Es moderno, tolerante. Como dice, vive y deja vivir. Todo el mundo tiene su medida, incluso para alabar a sí mismo. Para alabar a nosotros mismos tenemos una buena medida. ¿Con qué medida utilizamos para medir? Pablo está diciendo. El que mide las cosas tomándose a sí mismo como la vara de medir es tan necio como el rey desnudo del cuento. No, me parece muchos habéis escuchado este punto. No voy a contar más. El que hace eso encontrará que siempre tiene razón en todo, que todo lo hace bien. Hermano, ¿habéis encontrado una persona así? Que sabe todo y hace todo bien y tiene una medida correcta. Que nosotros no seamos así. Pero la verdad es que Cristo es la medida de todas las cosas. Que yo debo medirme con esa vara de medir, que es como el metro patrón que está en París, en el Museo de Pesas y Medidas. Como no está por ahí, he copiado de Hitcher. A medir con la vara equivocada, los que hacían eso obtenían una medición equivocada. Entonces, se gloriaba desmedidamente. Pues claro, eso es lo que pasa si mides mal, pero no lo sabes. Hermanos, ¿alguna vez has medido mal? ¿Has usado mal una medida que está mal para medir a otros hermanos? Estás juzgando antes del tiempo, según tu opinión. Creo, pienso, sospecho, temo, bueno, muchas palabras que podemos utilizar, ¿no?, para juzgar a un hermano. Que tengamos una justa medida de Cristo. El apóstol no se gloriaba en trabajos ajenos. No se metía en el labor de otros, sino que procuraba ir a predicar ahí donde Cristo no hubiera sido anunciado anteriormente. No pasaba el tiempo comparándose con otros, a ver quién ha conseguido más conversiones, a ver quién tiene una iglesia local con más miembros. Eso no le preocupaba. Su anhelo era servir a Cristo, por eso es ministro de Cristo. Bueno, ya sabemos que es ministro, ¿no? Ministro no es aquello que cuando lees esta palabra, un ministro, bueno, un servidor, según la Escritura.
Pablo no estaba preocupado del mérito que puede conseguir para este mundo. Su anhelo era servir a Cristo, no servir a su ego. No buscaba fama, ni dinero, ni poder. Busca almas, busca servir a Cristo. Hermanos, es una buena medida para nosotros, para tomar cuando empezamos, o sea, cuando vamos a encontrar enemigos. A veces en la iglesia local, en la congregación, podemos encontrar supuestos enemigos. Realmente no son nuestros enemigos, pero en nuestra imaginación y pensamos que son. Ocuparse de la propia gloria no es la gloria que dicen Proverbios. Dice, ocuparse en la gloria de Cristo sí que es gloria. Aunque sea indirectamente, aunque sea para ganar una corona y arrojarla a los pies de Cristo en la gloria. Este pasaje, no sé si sabemos, los ancianos que arrojaba sus coronas delante de los pies de Cristo. ¿Te parece poca gloria arrojar una corona a los pies de Cristo para su gloria eterna? Dios no me necesita a mí para nada, pero me concede el llegar a tener una o varias coronas y arrojarla a los pies de su Hijo glorificado. La corona no es para quedármela yo, no, que es mía, que me ha costado mucho ganarla, ¿no? Hay gente seguramente cuando llega ese tiempo puede pensar. ¿Te imaginas que algún creyente dijera esto cuando llegue ese día? Dice, tranquilo, ahí en la gloria no habrá nadie que piense en quedarse la corona, pero a lo mejor habrá más de uno que se lamente y diga, si pudiera volver atrás, si pudiera volver a empezar mi vida, si pudiera entregarme a Cristo cuando era joven y consagrar mi vida a Él y servirle. Y es servir a los santos, servir a la iglesia, ayudar a traer almas a Cristo, hacer bien a los que sufren y tener una corona para arrojarla a sus pies. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano Miche, leyendo una revista que se llama Misión sin Fronteras, dice, le llamó grata atención lo que dice una hermana. En lugar de argumentar y entablar un debate, simplemente le contó de su relación personal con Cristo y eso ablandó el corazón de su interlocutor. Es un testimonio de una hermana que él hizo así, sin entrar en un debate. Dice, eso ablandó el corazón de su interlocutor. No te gloríes en ti, sino en Cristo. Cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Eso no solamente decir para ti, es decirlo también para mí. Yo necesito practicar esto y argumentar menos. El hermano termina su predicación, quiero decir, Miche, leyendo este himno que está en el himnario rojo que tenemos. Dice así, del reposo eternal gozando tus amados. En el día sin fin todos te servirán. Y arrojando a tus pies, oh Señor, extasiados.
sus coronas de gloria se prosternarán. Todos hemos podido entender este pasaje, esta estrofa de este himno. Voy a leer otra vez, pero voy a preguntar primeramente dos palabras. Extasiados. Extasiados. ¿Todo el mundo entiende el significado? Que si hay alguien que no entienda, que levante la mano, por favor. Vale, entonces voy a utilizar el diccionario. Extasiar. Extasiado. Dice que es producir o sentir un asombro o placer tan grande que hace quedarse fuera de sí. Estar asombrados, maravillados, ¿vale? Extasiados. Y también prosternar, prosternarse. Si hay alguien que no entiende la palabra, que levante la mano. Bueno, hay 4, vale. Menos mal que yo. Contaron conmigo 5 total. Seguramente hay más, ¿eh? Prosternarse es postrarse o arrodillarse una persona en señal de respeto. ¿Vale? Muy bien, voy a leer otra vez este himno. Dice: de reposo eterno gozando sus amados, en el día sin fin todos te servirán, y arrojando a tus pies, oh Señor, extasiados, sus coronas de gloria se prosternarán. Gloria a Dios. El que gloríense en el Señor. Voy a añadir un poco más para hacer un resumen de este capítulo 10. Pablo está defendiendo su ministerio, no por su propio interés, sino por defender el Evangelio de Cristo. Su propósito no era para destruir, sino para edificar, para traer almas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que esa sea nuestra defensa del Evangelio. No hay otro ministerio, servicio mejor que este. No buscando nuestra propia gloria, sino buscando la gloria de Cristo. Porque esa gloria es una gloria que perdura, que es eterna. Ya sabemos toda la gloria de un hombre puede obtener en este mundo. ¿Cuántos años pueden durar? Cuando yo veo a un muerto, aunque voy a enumerar o quiero recordar toda su gloria que ha tenido durante su vida, un hombre que quizás ha dejado huellas, ha llamado mucha atención a todo el mundo, pero qué pobre cuando tú ves esa tumba fría. Ese hombre que ha tenido toda su gloria cuando estaba vivo y ahora no sabe a dónde ir. La única gloria que perdura es gloria de Dios. Buscamos su gloria. Cuando buscamos su gloria, vamos a tratar a nuestros hermanos de una forma diferente. Aunque pensamos que ha hecho mucho mal, aunque está muy equivocado, en nuestro corazón es para hacer volver, para que estén cautivos su todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una lucha, hermanos, no una lucha contra los hermanos. Es una lucha contra ti mismo muchas veces. ¿Cómo hacer volver a ese hermano? Defensa del Evangelio
es una lucha, luchar por el interés de Dios, pero muchas veces yo veo que es una lucha contra yo mismo, contra mí mismo. Luchar contra mi orgullo, mi propia gloria. Bueno, aprendamos del apóstol Pablo, utilizar la mansedumbre y ternura de Cristo. Confiar en el poder del Espíritu Santo y buscar la gloria de Dios. Amén.